Muy queridos hijos, ambas lecturas de hoy tienen como finalidad el recordarnos que nuestra confianza, nuestra fe, tiene que estar puesta, clavada en Dios, en la persona de Jesucristo que nos revela al Padre y nos entrega como regalo al Espíritu Santo. Y en esta bellísima primera lectura tomada del libro del eclesiástico, el Siráside, es parte de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento que normalmente se utilizaban, entre otras cosas, como texto para enseñar a la clase dominante, tanto de Egipto como de Israel y los otros reinos. Por eso no se extrañen, desde el capítulo 5, del verso del 1 al 10, que la primera advertencia es no fiarse en las riquezas. No fiarse en las riquezas. Y va a comenzar a expresar, recuerden, es un texto de enseñanza, por qué no hay que fiarse en las riquezas y algunos peligros, tentaciones concretas que pueden brotar de quien tiene mucho dinero. ¿Cuál es una de las tentaciones? Pensar que el dinero nos lo arregla todo, y no es cierto. No es cierto. Pensar que todo tiene precio y que todo se puede comprar y que porque tengo reales, como se dice en la calle, puedo hacer lo que me ronque la gana. No es cierto. Y si se enseña con estos criterios a los niños pequeños, se les va a estar pervirtiendo la conciencia y se les va a estar condenando a ser infelices todo el resto de la vida. No te dejes, por lo tanto, arrastrar por tus instintos y por tus pasiones, ni sigas tus antojos y tus caprichos. La vida necesita ser vivida con una guía. Si ya hubiéramos vivido la existencia, ya la conociéramos, pero si vamos conociendo, necesitamos que alguien nos guíe, y el que nos guíe tiene que ser un guía que sea veraz, que no quiera aprovecharse de nosotros, si es porque tener dinero, que no quiera vivir como sanguijuela tuya. Y tenemos que aprender, ¿cómo no?, la diferencia entre el bien y el mal y la diferencia práctica. Y el que tiene dinero y el que tiene mucho dinero, saber que el dinero no lo es todo. Más aún, vamos a tener con todas las palabras en otras partes de la Sagrada Escritura, el considerarnos como administradores incluso del dinero que pensamos que es nuestro. Hoy hay una persona que le da gracias al Señor por estar cumpliendo 77 años de edad. Recordemos que tampoco la vida es nuestra. Es un regalo de Dios. Va a decir San Pablo que vivamos o muramos, estemos en cualquier situación, somos de Dios para siempre. Si mi propia existencia la tengo que administrar, mi vida, que no es mía, es de Dios, para agradar a Dios, hacer el bien, no el mal, cuanto más que tendremos que decir con el dinero. Y cuando se pervierte la conciencia de personas o jóvenes o que no han formado un criterio y se les dice que con su vida y con su cuerpo pueden hacer lo que les ronque la gana, no es cierto. Y tomando prestadas palabras del Evangelio de hoy, a las personas que andan diciendo eso y pervirtiendo las conciencias, más le valiera que se pongan una piedra de molino al cuello y que se tiren al mar. Están siendo no solo motivo de escándalo, sino que están pervirtiendo la verdad. Y lo pervierten, miren por dónde, para hacer dinero, o para tener poder, o para salir de la miasma que piensan de su propia existencia y más bien se hunden más. No digas a nadie me someto, a soberbia, porque el Señor te pedirá cuenta.
Más bien tendríamos que decir a quién, por dónde sirvo a los demás. Cuando exacerbamos la libertad y el orgullo, causamos gravísimos problemas, no solo al mundo, sino a mí. Otra cosa es que este sometimiento a la autoridad, que va a ser de cabeza, tiene que ser consciente, inteligente y voluntario. Eso es otra cosa. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. ¿Cuántos dicen, y algunas veces pensamos, total, el otro es más que malditazo, corrupto, roba a diestra y siniestra? Y no solo hablamos de personajes del gobierno de Nicaragua, sino en otros países, sino también de personas que están en la industria, en el comercio, y no pasa nada. Y algunas veces estamos tentados, incluso nosotros, de decir es preferible ser corrupto que ser honrado, olvidándonos con aquello tan propio de nuestra idiosincrasia nicaragüense, que ya casi no se oye: pobre pero honrado. Si el dejar de ser pobre, vender mi conciencia, prostituir mi persona, y no me refiero a cambiarla por unos favores sexuales, por unos ratos, sino lo más profundo de mi ser, mi espíritu. Y quien dice que el Señor no castiga, recordemos que está en nuestra sabiduría popular: Dios castiga sin coyunta. Y qué peor castigo es cuando me voy incapacitando a sentir amar, y por lo tanto impedir ser amado, incluso por el propio Dios. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo: su misericordia es grande y Él perdonará mis culpas. En nicaragüense total, hoy me doy mis gustos, hago lo que me da la gana. Fin de semana, voy el domingo tempranito, me confieso, borrón y cuenta nueva. Y hay algunos que piensan que la vida, incluso la vida de gracia, es esto: hacer lo que nos ronque la gana, después nos confesamos, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Y me olvido del daño que me causo a mí mismo, y me olvido de mi obligación de restituir, de enmendar el daño que he hecho. Y me olvido ciertamente que con esa condición ni siquiera estoy arrepentido, por lo tanto no me aprovecha el perdón sacramental. Y si digo del que se porta mal o del que roba, ¿qué decir el que para vivir como marido y mujer que no necesitan la bendición de Dios? No tardes en volverte al Señor, no lo dejes de un día para otro. Mañana me confieso, mañana confío, es que voy a esperar que venga el fin de semana, porque su furor está ya de repente y perecerás el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Padre, ¿y el dinero es malo? No, ¿qué va a ser? Es buenísimo, querido por Dios. Lo malo es cuando yo lo saco de su lugar. Lo mismo que el machete es bueno o es malo, es buenísimo para cortar la maleza, para cortar ramas delgadas, pero si lo utilizo para darle con él al vecino, no es el machete, es el mal uso que le doy. Y claro, el que no ha tocado ningún machete y quiere usarlo, tenga cuidado, no sea que se dé en la pierna y se corte. El dinero es bueno, querido por Dios,
Pero tenemos que recordar que de todo, me repito, incluso de mi propia existencia, soy administrador. Y por lo tanto no puedo hacer con el dinero lo que me ronque la gana. Tengo que hacer el bien y evitar el mal. Y no puedo hacer dinero cueste lo que cueste, porque sería tantas veces, me repito, vendiendo la propia conciencia. En el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, nos habla, pues sí, nos habla del juicio de Dios, no solo del juicio final, sino del juicio constante de Dios sobre nuestros actos. Y para que no nos asustemos, y para algo que está muy metido en nuestra naturaleza humana, desviada por el pecado, ¿y yo qué gano con esto? ¿Qué recompensa tengo? Y no nos extrañemos de la pregunta, se lo hicieron los apóstoles al Señor. Nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué ganamos? ¿Qué recompensa vamos a tener? Y comienza Marcos capítulo 9, versos del 41 al 50. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si algo tan banal, sin valor humanamente hablando, merece su recompensa, cuánto más lo tendrán las cosas que sí cuestan, y cuánto más tendrá un castigo al que no lo hace. Padre, pero ahí lo está diciendo, lo dice Marcos por decir, es una forma de expresión. Pero Mateo en el capítulo 25, y referido precisamente al juicio final, a algunos los va a poner a su derecha, otros a su izquierda, y a algunos les va a decir, vengan benditos de mi Padre, a otros apártense de mí. Y les va a decir, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Es la referencia precisamente al dar un vaso de agua. Cuando lo hago por amor, ¿cuánto más habría que tener a un enviado de Jesucristo, iglesia misionera, a alguien que va cumpliendo su misión cuando es rechazado? Porque tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos? Todas las veces que se lo han hecho a uno de estos que necesitaba de los pequeños, a mí me lo hicieron. Y cuantas veces se lo negaron a uno de estos, a mí me lo negaron. Padre, pero así no se puede vivir. Intentemos hacer el esfuerzo, el ejercicio de ver en la otra persona a lo menos la imagen de Dios impresa en la creación. Y si es bautizado, incluso se ha producido una transformación del orden del ser y ha sido constituida la otra persona, entre otras cosas, como templo viviente de la Trinidad de Dios. Por lo menos la compasión a Dios, de ver en el otro que a lo mejor está sucio, a lo mejor es un templo viviente de Dios. Y cuando sintamos la tentación de aprovecharnos, de decirle una guayola, mentirlo, de intentar darle un sablazo, de solo el pensamiento de que es templo viviente de la Trinidad de Dios, por lo tanto el sablazo va a ser a Dios, que por lo menos, si no es por amor a Dios, por lo menos por temor al castigo. Padre, no es lo perfecto, no es lo perfecto. Lo perfecto sería que nuestros actos se rigieran por el amor. Por el amor. Haga lo que haga, hacerlo por amor. Santa Teresita del Niño Jesús. Haga lo que haga. Hacerlo por amor al Señor, ofrecérselo al Señor. Padre, pero usted inventa. A los que quieren ver todo, y quisiera recordar que en el Señor mío Jesucristo, allá
le decimos: te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción por todos mis pecados. Y qué bonito cuando, encontrándole sentido incluso a mi pequeñez, no porque yo sea grande, sino porque el amor de Dios es grande, puedo ofrecerle también algún sufrimiento, alguna incomodidad al Señor por la gente que está más cerca de mí, por la gente a que le tengo cariño, comenzando, como no, por la propia familia. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla. Y qué responsabilidad los que se dedican a la propaganda, y no solo a la propaganda comercial. Ahora vuelven a intentar pervertir la conciencia, especialmente de ustedes las mujeres, decir que con su cuerpo pueden hacer lo que les da la gana, incluso el abominable crimen del aborto. ¿Y quién les ha dicho que ustedes pueden ponerse primero y por encima de los demás? Si hasta en los animales, la madre se sacrifica por las crías. No me lo crean, vean en la experiencia concreta de cómo la gallina arropa a los pollitos y cómo lo aplica a Jesucristo cuando llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise tenerte como una gallina bajo las alas y no te dejaste? Consejo que no son para tomarlo al pie de la letra. Si tu mano te escandaliza, cortátela. Padre, es que la otra es mi mejor amiga, pero es la que me hace caer, quebrás. No es tu mejor amiga, es tu peor enemiga. Padre, es que cada vez que paso por esa calle a mí me pasa y... Escoge otra calle. Escoge otra calle. Padre, es que... Y recuerden que cuando dice entrar a la vida eterna comienza aquí. El reino de los cielos fue inaugurado por Jesucristo aquí, en la tierra. Y nosotros hemos entrado a Él por el bautismo. Y el reino de los cielos, más que ser un lugar, es una forma de vivir, donde lo que rige, donde lo que manda es el amor de Dios. Y por lo tanto, nuestros sentimientos para los demás tienen que ser, en consecuencia, un reflejo de este amor infinito que Dios me tiene. Y tengo que procurar, cómo no, que el otro esté bien. Aunque algunas veces, si el otro lo que quiere es aprovecharse de mí, si el otro quiere explotarme, es ponerlo en su lugar para que pueda crecer. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es injusto. De nuevo me refiero a la experiencia, iba a decir de todos los días, pero nuestra experiencia humana, cuando el niño está en edad de comenzar a aprender a caminar, la mamá ya no lo chinea para que vaya aprendiendo a caminar. Y para que ejercite sus piernitas, lo hace espontáneamente la mamá. Ya va aprendiendo a caminar, ya va caminando, que camine más. Y muchas veces tiene que hacerse fuerza para no chinearlo, y sobre todo cuando el niño dice chineado, porque así está mejor, para que no se atrofien sus músculos. El que vaya aprendiendo, vaya siendo independiente, vaya haciéndose mayor. ¿O no es cierto? Recuerden que también decimos con lenguaje de sabiduría en cápsula, la calle, que tanto quiso hacer el diablo para que hasta lo mató. Quienes son súper protectores, cuidado, no lo maten. Todos serán salados con fuego. Somos sal de la tierra.
La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, su capacidad para ¿con qué se le volverá a dar? Padre, ¿para qué sirve la sal? Habría que recordarlo. Comenzando para los que, aunque ya nacimos en la época de la luz eléctrica, conocimos Nicaragua cuando no había luz eléctrica las 24 horas. Cuando León todavía tenía una compañía privada que daba la luz. La sal, en primer lugar, evita que las cosas se pudran, se corrompan. La carne salada que utilizamos tantas veces para el bajo, se sala para que no se dañe. Por eso antes de hacer el bajo hay que lavarla para quitarle el exceso de sal. El pescado seco, salado, que preparamos especialmente para Semana Santa, que antes de usarlo hay que enjuagarlo para quitarle la sal, para que no se pudra, para que no se corrompa. Queridos hijos, si en Nicaragua hay corrupción, a cualquier estilo y a cualquier nivel de gobierno, en la policía, en la empresa privada, significa que nosotros no nos hemos empleado como tal. Hemos fallado. Tal vez para no contagiarnos, para no contaminarnos, pero la sal evita la corrupción, que se pudran las cosas. La sal sirve, cómo no, para darle gusto a las comidas. La sopa, las carnes, incluso los granadinos que tienen fama, las granadinas que tienen fama de buena cuchara, dicen que hasta los dulces hay que echarles un poquito de sal. Y si Nicaragua no tiene el sabor agradable, el sabor a Jesucristo, es porque nosotros no nos hemos sentido, no hemos sabido emplearnos. A lo mejor estamos muy guardaditos para evitar que con la humedad, todas esas cositas que hacemos con la sal en la cocina. Pero una sal que no se utilice es peor que un plato de almíbar que no sale a veranear, como dice la canción. Y qué triste que llevemos al mar el bote de almíbar y venga intacto sin abrirse. ¡Qué frustración! Sirve para abrirse y consumirse en el mar. El que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por Jesucristo la encuentra para la vida eterna. Una invitación más para ir conociendo mejor, incluso intelectualmente, a Jesucristo, la doctrina de la Iglesia, en este año santo de la fe, que tenemos la obligación de estudiar el catecismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.